Bueno, continuamos con el curso. En el video anterior vimos fue ya la parte de crear nuestro controlador y ver que el controlador funcionara, o sea, pudiera guardar, editar, obtener datos del controlador de countries, y pues bueno, nos funcionó todo bien. Lo utilizamos tanto por Swagger como por Postman y pues bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a trabajar con Blazor, con el front. Entonces, como la parte frontal ahora va a poder manipular esa data y se va a poder comunicar con nuestro web API. Para ello nosotros necesitamos crear las comunicaciones, y las comunicaciones se hacen a través del HTTP client. Pero anteriormente creábamos el HTTP client. Cada una de las conexiones la creábamos pues en cada parte del código que se iba necesitando. Es decir, que si yo iba a hacer el country y entonces creaba en country el HTTP client, hacer la conexión, una vez que hacía la conexión, entonces serializar la data, mandarla, o deserializar la data cuando recibía, parsear la data del JSON, pasarla al modelo, y en fin, pero eso lo hacíamos en cada uno de los diferentes partes del software, ¿ok? Pero entonces se crearon a partir del .NET y bueno, de lo nuevo, se empezaron y se crearon lo que son clases genéricas. ¿Qué es una clase genérica? Es algo que lo podemos centralizar y desde ahí simplemente hacemos el uso de esas clases centralizadas o de esas interfaces, y ya no tenemos que estar creando todo eso en cada una de las partes del código, como el country, no sé, el soft plan, los diferentes modelos que vayamos creando, sino que ya lo podemos crear en un solo sitio, y lo que hacemos es llamarlo, usar esa función o ese método y ya. Y entonces cuando tengamos que hacer una modificación lo hacemos allá. Entonces para eso es las inyecciones de dependencias, y las inyecciones de dependencias las utilizamos creando la interfaz y creando la implementación de la interfaz. Entonces para ello vamos a crear una carpeta, y ya les voy a explicar más o menos mejor la idea. Vamos a crear repositorios, ¿ok? Entonces lo primero es que vamos a crear una clase la cual nos va a ayudar a empaquetar, como a encapsular los principales errores que se generen. Es decir, cada vez que él haga una comunicación y se genere un error, él va a venir a esta clase y va a preguntar: ¿ese error lo tienes aquí? Sí. Ok, ¿cuál es? Tal. Entonces, ¿qué mensaje le mando? ¿Ya? Entonces no tengo que estar creando un mensaje por cada uno de los métodos, sino que tengo también centralizado los mensajes de error. Eso pues nos evita tener que estar escribiendo una cosa aquí, otra cosa allá, y en fin, nos ayuda mucho. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que sé, entonces vamos a crear el HTTP Response Wrapper, y eso es una clase normal, una clase normalita, pero aquí le vamos a decir: oiga, vamos a manejar clases, esto va a ser una clase genérica y vamos a pasar cualquier cosa, cualquier modelo. Entonces eso es lo que le estamos diciendo, que vamos a utilizar modelos genéricos. Bien, es decir, T puede ser ahorita countries, pero puede ser mañana soft plan, o mañana puede ser clients, o sea, cualquier modelo que estemos utilizando. Luego lo que hacemos es que vamos a copiar todo esto. Y aquí, ¿qué le estamos diciendo? Hasta aquí, qué loco. Aquí nosotros lo que le estamos diciendo es que vamos a crear esto, y aquí lo que vamos a pasar, aquí vamos a recibir, o sea, cuando nosotros lo estamos utilizando, vamos a recibir el response, o sea, el tipo de modelo, ¿ok? Vamos a recibir si hubo un error o no hubo error, y vamos a recibir el tipo de mensaje que se originó en la conexión del HTTP client. O sea, cuando él se comunicó con el API y le devolvieron el mensaje, le mandaron ese mensaje, nosotros vamos a recibir ese mensaje y lo vamos a verificar acá. Y vamos a decir: oiga, ¿cualquier error fue? ¿Dio un error o no dio error? Y depende del estatus del code, entonces si es no found, by request, unauthorized o forbidden,
entonces ya nosotros lo podemos ubicar. Entonces esa clase nos va a permitir eso, encapsular los diferentes errores. Luego vamos a crear lo que se llama una clase. ¿Para qué? Netcore, cuando estábamos en .NET Framework, utilizábamos clases normales, y a partir de en las clases creábamos los métodos y llamábamos directamente a los métodos de la clase. En .NET Core ya empezamos a trabajar inyecciones de dependencia, y con las inyecciones de dependencia utilizamos lo que es una interfase donde nosotros decimos, mira, yo voy a tener estos métodos, el método get, el método put, el método tal, y los planteo. Luego creo la implementación de esa interfase. Es una clase donde ya voy a tener cada uno de los métodos desarrollados, ¿ok? Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que en mi código principal yo llamo esa la interfase y le paso los parámetros en caso que los tenga, y la interfase lo que hace es que llama a la clase y al método de la clase que se implementó y lo manda, ¿ok? De manera que esto que nos permite a nosotros, primero, que el código no sea muy grande, que sea lo más simplificado posible, y segundo, es que yo pueda modificar mis implementaciones sin afectar nunca mi código principal. Por eso es el uso de las interfaces y la implementación de sus interfaces. Entonces aquí lo que vamos a crear nosotros es la interfaz del iRepository. Este es el encargado. Este ya va a ser el encargado de tener todas las clases de manejo. Bien, o sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, y estas son las principales clases. Perdón, estas son los principales métodos que vamos a utilizar. Entonces, ok, esto me quedó, fue como una clase, y es una interface. Ok, listo. O sea, seleccioné fue class y no interface, pero simplemente cambias la palabra class, la cambias por interface y ya ella se vuelve una interfase. Ok, entonces ¿qué es lo que le estamos diciendo? Oiga, vamos a implementar aquí el HTTP Response Wrapper, y él lo que va a hacer es empaquetar los errores, y eso es lo que le estamos utilizando acá. Bien, luego vamos a utilizar cada método. Le vamos a decir, oiga, vamos a crear el método get, en donde yo voy a tener que pasar el get va a ser de un modelo X cualquiera, ok, pero no voy a tener respuesta de un modelo en específico, sino que le voy a decir, voy a tener un get del modelo tal. Bien, luego voy a tener este otro get. Vamos a tener este otro get, y ese otro get es donde nosotros o sea, en uno tenemos necesitamos tener una respuesta, el otro no tenemos respuesta. En este tenemos el post, y el post va a ser un post donde mandamos, y ya nos pueden decir si todo estuvo bien, todo ok, o si no. Y aquí tenemos un post donde le decimos, yo mando el post, mando el modelo, pero me tienen que devolver el modelo de respuesta, que fue por lo menos el caso del Swagger, donde creábamos, hacíamos el post para crear uno nuevo, y de una vez nos devolvía el país nuevo creado. Bien, entonces eso es el de ahí. Ahorita si no lo van a entender mucho, pues, o sea, ahorita no lo van a entender mucho, pero ya lo iremos desarrollando, y pues iremos viendo más cómo trabaja esto. Pero eso es lo que estamos haciendo aquí, es creando estos métodos genéricos. Bien, y ahora vamos a implementarlos. Entonces, ¿cómo los implementamos? Le decimos add clase. Aquí sí va a ser una clase normal. Lo que pasa con esto es que de repente ya uno lo entiende bien, y uno quisiera como explicarles de alguna manera, pero esta serie de cosas es haciéndolas. Uno al principio no las va a entender, o sea, cuesta como uno decir, no, es que no entiendo, pero tranquilo, no se preocupen.
haciéndolo, trabajando, desarrollando el software, es que nosotros vamos a ir entendiendo cómo funciona cada cosa. Bien, bien, entonces resulta que cuando yo creo una clase y esa clase es la implementación, de la interfaz, yo tengo que decirle, mira, yo voy a crear la clase repository, pero esa clase hereda del iRepository. Bien, es decir, que él va a heredar estos métodos. Entonces, ¿qué es la interfaz? La interfaz es como el intermedio. Ese es como el intermedio. Eso. Sí, yo creo que es la mejor forma de definirlo. Es como el intermedio. Es como que el que llegue y dice, por ejemplo, digamos que es una central de direcciones, una central de, no sé, de información. Entonces, así, vamos a manejarla así. Es como que tú llegas a un centro comercial y llegas y te vas a la oficina de información o al punto de información y le dices, oye, mire, ¿dónde queda la tienda, no sé, Adidas? Entonces te dicen, mira, la tienda Adidas queda allá. Te vas a la tienda Adidas y en la tienda Adidas es donde tú vas a comprar las cosas de Adidas. Esto es lo mismo. ¿Qué hace la interfaz? La interfaz es que vienen y le dicen, oiga, yo necesito hacer una conexión GET. ¿Qué tengo que hacer? ¿Y que necesitas que te respondan un modelo específico o simplemente que te respondan algo genérico? No, algo en específico. Entonces vete para tal modelo, ya para tal método. Bien, entonces vas allá y entras y ahí está desarrollado eso. Esa sería la tienda. Entonces véanlo de esa manera. Es como que es la oficina de información y ahí ellos te dicen, vete para tal tienda y dentro de esa tienda es donde están desarrollados toda la lógica de ese método. Eso es la forma como trabaja el iRepository y la clase donde se implementa. Entonces, ¿cómo se dice ya aquí a nivel? Es la interfaz y la implementación de la interfaz. Bien. Entonces, esto tú lo puedes llamar como quieras. Lo puedes llamar el iConnection y luego creas la implementación que sería la connection. Pero las connection siempre heredan de su interfaz. Siempre se tiene que colocar de esta manera. Digamos que yo creo, por ejemplo, una interfaz que se llama el iConnection. ¿Ok? Pero luego creo la implementación y la implementación sería el connection, ¿verdad? Pero que hereda de la iConnection. ¿Ok? Esa es la forma que se tiene que hacer. Entonces la interfaz siempre va con la I al principio, en mayúscula, y la implementación es el mismo nombre pero sin la I y hereda, o sea, estos dos punticos hereda de la interfaz y ya. Luego, ¿qué hacemos nosotros? Nada, miren aquí esta belleza. Eso es una forma súper rápida que ustedes le dicen Quick Action y él le dice Implement Interface y él crea la implementación de todas las interfaces. Bien, entonces ya nos venimos nosotros para acá y lo que vamos a hacer es que vamos a copiar todos los métodos. Vamos a copiar todos los métodos y los vamos a pegar para no tener que escribir todo esto. Quería explicarles cómo era la implementación de forma rápida, pero aquí lo que vamos a hacer es copiar todo esto. Bien, vamos a organizar esto. Este es el put. Ok, el put tiene que ir antes del delete. Bien, luego tenemos el post y tenemos los diferentes get. Bien. Ok, ya tenemos todo organizado. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense lo siguiente. Resulta que nosotros aquí lo primero que vamos a hacer es que cuando nosotros estamos trabajando en las comunicaciones utilizamos lo que se llama un JSON. Los archivos tipo JSON son archivos planos y todo se maneja como si fueran en el JavaScript más o menos, que todo es minúscula. Pero resulta que la nomenclatura que manejamos en C#, las propiedades siempre tienen que comenzar con mayúscula. ¿Ok? Fíjense aquí, por ejemplo, vamos a ver country. Y miren que country ID empieza con mayúscula.
name comienza con mayúscula. Y si son dos palabras compuestas, la primera en mayúscula, la segunda en mayúscula. La primera palabra en mayúscula, la primera en mayúscula y la segunda palabra, la primera letra sería en mayúscula. Bien, por ejemplo, digamos que no fuera country ID, sino que fuera country name, por ejemplo. Bien, que fuera aquí country name. A esto me refiero. Son dos palabras compuestas, pero la primera letra de cada una de ellas tiene que ir en mayúscula. Pero resulta que JSON es sensible a los a las letras mayúsculas, a las letras minúsculas. Él es súper sensible, entonces él no entendería ese name si yo lo paso como name en mayúscula, y no lo interpretaría y no lo podría deserializar. Pero nosotros aquí, ¿qué le decimos? Cuando estamos comenzando le vamos a decir que el case insensitive va a ser igual a true. Es decir, él le va a decir, mira, todas las propiedades me las vas a convertir en minúscula. Todas me las vas a hacer un low case, por ejemplo. Bien, entonces de esa manera, cuando él hace la comunicación, agarra las propiedades dentro del modelo, por ejemplo aquí, y él lo convierte todo en minúscula. De manera que aquí sería, para cuando él hace la comunicación, sería algo así. Country ID. Así. Bien. Él lo colocaría de esta manera. Internamente. O sea, lo manejaría así. De esa manera, él evita que hayan errores de cifrado. Porque anteriormente, ¿qué se hacía? Anteriormente se colocaba un atributo que era el JSON property, algo así. Entonces yo tenía que hacer que esto lo colocaba en todo en minúscula para que cuando hiciera las comunicaciones el sistema entendiera que es country ID todo en minúscula. Entonces esta es la propiedad en la que me tengo que parsear. No, ya no. Simplemente aquí en el repositorio le decimos, oiga, nada, obvia todas las partes de los case sensitive y ya no vas a tener ningún tipo de problema. Luego inicializamos en el constructor, vamos a inicializar nuestro HTTP client. Este es el servicio que se ejecuta para hacer las comunicaciones entre nuestro nuestro frontend y el back, entre Blazor y Netcore. Entonces aquí lo que le estamos diciendo es que mira, vamos a ejecutar un get async, bien, a esta dirección, ya. Y él me va a devolver, fíjense que él me devuelve un el response HTTP va a ser igual a un HTTP client, a este señor que tenemos aquí implementado en el constructor, con su propiedad getAsync y la URL. Bien, esa URL, ¿quién va a ser? Esa URL nos la van a mandar. Esa URL nos la mandan. Y nos dicen ahí, esa URL puede ser entonces la API /country/ no sé, get lista genérica, o simplemente API /country, pero como es un get, entonces él entiende que va a conectarse allá, es a uno de los métodos get. Bien, y una vez que lo responde, fíjense que aquí lo que hacemos es que llamamos al HTTP, al response wrapper, y le pasamos las diferentes informaciones que nos piden, los diferentes parámetros, y ya lo tenemos resuelto. Bien, entonces eso es lo que hacemos aquí en los diferentes métodos. En este, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros, para enviar la información, cuando enviamos, serializamos, es decir, convertimos el modelo en un archivo JSON, y cuando hacemos traemos información, entonces lo que hacemos es deserializar, es decir, agarrar el JSON y ahora volverlo modelo. Bien, para enviar modelo a JSON, y cuando nos envían agarramos de JSON a modelo. De esa manera Blazor lo va a poder interpretar, o cualquier otro front que estén utilizando, ¿sí?
Bien, entonces nosotros aquí lo que hacemos es que, fíjense que una vez que nosotros recibimos algo, entonces aquí hacemos deserializamos las respuestas que nos dan, pues para ver si tenemos algún tipo de error, y aquí hacemos la deserialización. Bien, entonces listo. Bueno, vamos a ver por ejemplo ¿qué más? ¿Qué más? Listo, así manejamos nosotros la parte de las conexiones, porque resulta que Blazor hace las inyecciones en los headers de manera automática cuando hacemos las implementaciones de seguridad. Entonces aquí no estamos viendo cómo de repente tenemos que agregar en los headers el token de seguridad. Bien, eso, bueno, de todas maneras eso lo vamos a ver más adelante. Pero esto es lo más importante, es la implementación de la interfaz. Entonces, ya de aquí en adelante lo que vamos a hacer es llamar esto. Bien, esta es la parte de comunicación. Ya nosotros lo creamos en un genérico y eso es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a estar llamándolo. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos crear nuestra primera página. Bien, pero digamos que ¿cuáles son una de las grandes ventajas que tiene Blazor? Blazor, al igual que React, que Angular, trabaja por componentes. Entonces nosotros podemos crear partecitas de código que podemos utilizarlas dentro de otras partes de código. Bien, por ejemplo, yo puedo crear ustedes han visto ese loading, ese GIF de loading que da vuelticas y toda la cosa mientras como que espera para cargar información. Eso se puede crear en un componente. Es decir, yo creo ese loading de manera que cuando yo en todas las partes del software yo ya puedo decir utiliza aquí el loading y aquí el loading. Y si alguien algún día me dice no, pero es que esa figurita del GIF no me gusta, yo quiero cambiarlo, lo podemos cambiar ahí y ya automáticamente el cambio se va a reflejar en toda la aplicación. Eso es la gran ventaja de utilizar la parte de componentes, porque en una parte hacemos el cambio, pero eso se replica ya en toda la aplicación. Entonces vamos a crear nosotros acá, bueno, aquí vamos a crear aquí una carpeta. Vamos a crear una carpeta que se llama Shared. Bien, y dentro de Shared vamos a crear nuestro primer componente. Y ese componente lo vamos a llamar nosotros el loading. Bien, vamos a llamarlo loading. Le decimos Razor Component Loading. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es que yo siempre trabajo todo separado, y aquí elimino uno de de las llaves, y acá nosotros podemos trabajar tanto el code behind, de la parte de código C# y la parte del HTML o la parte de Razor acá. Bien, entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a copiar esto. Vamos a copiar, fíjense que simplemente es un HTML con una clase pues normal, y le estamos diciendo que esto lo va a mostrar centralizado, centro arriba, abajo, centro, laterales, y lo que vamos a llamar a este GIF. Él va a buscar un GIF en internet y lo va a acoplar. Bien, entonces resulta que este GIF que se da vuelticas ya se nos convirtió en un componente. ¿Cómo se llama ese componente? El componente lo vamos a llamar según el nombre del Razor Component que nosotros le dimos. Entonces cuando le creamos el Razor Component le dimos el nombre de loading. Entonces así es que lo vamos a implementar en el resto del código. Ya vamos a ver cómo lo implementamos. Ok, luego vamos a crear algo que se llama la lista genérica. Una lista genérica va a ser cómo se va a comportar, porque resulta que cuando nosotros hacemos comunicaciones, cuando estamos trabajando con patrones MVC, el sistema es mucho más rápido, bien, porque todo está en el mismo sitio, entonces lo que es el controlador se comunica con la vista con el controlador de manera muy rápida, y todo está en el mismo sitio.
Cuando nosotros trabajamos backend y front como lo estamos trabajando acá, resulta que yo puedo tener mi base de datos y mi backend lo puedo tener en, no sé, digamos en AWS, bien, en Amazon Services. Y mi front, mi Blazor, lo puedo tener en Azure. Entonces, ¿qué pasa? Ellos dos se tienen que comunicar, ahí tienen que haber una comunicación. Entonces, mientras este señor Blazor le pide la información al backend y el backend se la devuelve, hay un tiempo. Ese tiempo, si yo cargo una información, le digo, mira, carga la lista y muéstrala. Pero ¿qué pasa si la lista está vacía? Entonces puede generar un error. ¿Bien? O cómo sabe el usuario de que, bueno, pero está vacía o no está vacía, me dio error o no me dio error. O cómo le decimos al usuario, oiga, está cargando, espérese, se están comunicando. Ya le va a salir, pues ya va a terminar el proceso. Entonces ahí es donde utilizamos el componente de loading y creamos las listas genéricas para nosotros hacer la validación de que, bueno, si no ha llegado la lista, muestre el loading. Y si ya llegó, pues entonces muéstrelo. Pero resulta que llegó, pero llegó vacía. Entonces dígale al usuario pues que está vacío, no hay datos. Bien. Entonces, para eso creamos el otro componente que es el de listas genéricas. Entonces vamos a crear este otro componente. Le decimos add Razor component. Le decimos que es un generic list. Bien. Igual le hacemos aquí extract beacon y aquí eliminamos uno. Perfecto, listo. Ahora nos venimos aquí al Razor y nosotros vamos a copiar esto en el Razor. Vamos a copiar esto en el Razor. Bien. Entonces aquí, ¿qué le estamos diciendo nosotros a este Razor? Aquí lo que le estamos diciendo es que vamos a crear una propiedad que se va a llamar myList. Y si myList no es nulo, entonces él entra y va a cargar loading. Si loading no es nulo, es decir, algo que nos van a mandar, que lo vamos a llamar también, la variable la vamos a llamar loading. Si no es nulo, pues, si es nulo, perdón, o sea, que no nos mandan nada desde allá. Si no nos mandan nada desde allá, pues vamos a mostrar nuestro loading por defecto, ¿ok? Que fue el que creamos acá, el componente loading. Entonces, si ellos no nos mandan el loading desde el padre, entonces implementamos nuestro Razor component loading. Y acá, en caso de que sí hayan mandado algo, pues lo mostramos lo que nos mandaron. Y aquí lo que vamos a decir es, bueno, si la lista.count es igual a 0, es decir, llegó la lista, pero la lista llegó vacía, o sea, no tiene registros. Entonces aquí él dice, bueno, si no records es igual a nulo, entonces le decimos, no hay registros para mostrar. De lo contrario, pues no va a mostrar nada, pero, o sea, queda ahí en pantalla. Y aquí lo que vamos a hacer es que mandamos el body. ¿Qué vamos a mandar el body? Fíjense que él aquí no procesa absolutamente nada. Simplemente aquí lo que estamos haciendo es, viene la data, no viene la data. Si viene la data, esperémosla. Si entonces tenemos que esperar, entonces mostremos el loading, la animación de cargando. Y si no, pues una vez que ya todo cachó, o sea, que si tenemos lista, que si la lista sí viene con datos, que todo, entonces ahora sí vamos a mostrarla. Pero la vamos a mostrar es completa, o sea, desde el padre van a mandarnos toda la estructura de la tabla, la vamos a mostrar aquí. Eso es todo. ¿Cómo lo implementamos nosotros en el code behind? Aquí esta es una de las cosas que me gusta, que nosotros podemos tener la pantalla dividida y podemos programar al mismo tiempo dos cosas. Entonces aquí tenemos nosotros nuestro Razor y nuestro code behind. Aquí, ¿qué le estamos diciendo acá a nosotros? Oiga, aquí nosotros vamos a recibir un t-item, es decir, un parámetro de cualquier cosa. Bien, eso es un parámetro de cualquier cosa. Un t-item es cualquier cosa que nos manden. Entonces, ¿qué vamos a crear?
Primero vamos a crear el loading. Entonces aquí nosotros, ¿qué le vamos a decir? Le vamos a decir primero que como nos van a mandar es un dato desde allá, entonces nosotros le vamos a decir que vamos a recibir un parámetro del prop. Pero resulta que ese parámetro que nos pueden mandar desde allá, nos pueden mandar es un qué. Miren aquí. Vuelvo y les digo, tranquilos si no entienden al principio y lo tengan que hacer como 10 veces, pero lo van a entender después poco a poco, ¿bien? Este pedazo de acá, eso es todo eso es un HTML, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito, si no me mandan esto, yo lo voy a utilizar desde mi componente loading que lo acabo de crear. Pero ¿qué pasa? Que esto me lo pueden también mandar desde el padre. O sea, desde donde yo voy a utilizar mi componente, desde allá me pueden mandar esa estructura. Esta estructura me la pueden mandar desde allá. En ese caso, como es una estructura completa de HTML, el tipo de dato cambia. ¿Cómo vamos a llamar ese tipo de dato? Ese tipo de dato se llama un render fragment. Bien, ese es un tipo de render fragment. Y ese nombre de variable va a ser el loading. Bien. Va bien. Ok. Y fíjense que ya aquí se nos quitó el primer error. Entonces, nosotros le vamos a dar la posibilidad al usuario de que desde allá, desde el padre, él pueda mandar un loading específico de ese tipo de no sé, de vista. Por ejemplo, si estamos trabajando con country, pues bueno, de ello él puede utilizar en country, puede utilizar un loading específico, algo que no sé, que cargue, pero en la figurita de una casa, desvaneciéndose. Entonces él me puede mandar eso desde allá. El generic list lo que va a permitir a nosotros es eso, pues que si no nos manda nada, utilice el loading por defecto que creamos. Entonces, cuando nos queremos que nos manden un componente completo, o sea, un HTML completo, nosotros lo creamos con un render fragment. Bien, entonces listo, creamos nuestro render fragment. Ok, ahora, ¿qué pasa? Esto de aquí, fíjense cómo se llama ahora, loading. Pero, ¿cuál es la diferencia entre este loading y este loading? Este loading es una variable. Es esta variable que tenemos acá. Aquí vamos a ponerle que esto puede ser nulo. Bien, recuerden que cuando nosotros ponemos el símbolo de interrogación, le estamos diciendo que esa variable la puedes usar o no la puedes usar. Indiferente. Puedes mandar un dato como que no puedes mandar un dato. O sea, igual. Si la usas bien y si no también. Entonces, eso es el símbolo de interrogación. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este? Que este es una variable. Y le estamos diciendo que voy a recibir cualquier cosa que me manden de allá. O sea, todo un componente de HTML lo puedo recibir desde allá por medio del render fragment. Pero esto de aquí, cuando está entre estos símbolos, es que yo estoy llamando a un componente. ¿Y cuál es ese componente? El señor loading, que está acá, el que acabamos de crear. Entonces, cuando yo quiera llamar un componente que acabe de crecer, cuando quiera llamar un componente que acabé de crear o que ya he creado, simplemente lo creo así. Fíjense. Simplemente abro, le coloco loading y él va y busca. Mira, loading, sí. Él me muestra toda la cantidad de Razor Components que hayamos creado. Todos me los muestra, porque yo todo lo que yo vaya creando se vuelve un componente, todo, y todo lo puedo llamar de un sitio a otro sitio, desde otro sitio a otro sitio, todo es reutilizable. Por lo tanto, yo simplemente le digo acá y lo cierro y ya él me está utilizando ese loading. Bien, luego tenemos el no records. El no records va a ser como otra parte de código HTML que nos pueden mandar. O sea, algo que diga, por ejemplo, un label puede ser o algo así como esto. Bien,
fíjense acá, esto de acá, eso es el no record, es este mensaje, bien, pero este mensaje, recuerden, todo lo que tenga una etiqueta HTML, sea el párrafo o que sea un encabezado, un H1, y dentro del H1 diga no hay para mostrar, o un H1 con un título y después un párrafo y diga otra cosa. Entonces, todo lo que sea un componentes HTML que yo los quiera pasar, tengo que pasarlos utilizando el render fragment, ese tipo de variable. Entonces aquí lo que le estoy diciendo es, si no me mandan, o sea, si no hay registros, él aquí va a preguntar si la lista viene vacía, entonces voy a mostrar una variable que se llame no records. Si es nulo, es decir, no me mandaron nada, pues yo coloco aquí el mensaje por genérico, o sea, lo que queda por default, eso es como el mensaje por default. Pero si no, yo le doy la posibilidad al usuario, oiga, vamos a crear un render fragment, bien, y este lo vamos a llamar no records, bien, y acuérdense que este va a ser, que puede ser utilizable o no puede ser utilizable. Bien, entonces eso es lo único que hemos hecho, o sea, hemos creado el loading, y le estamos dando la posibilidad al usuario que me lo mande desde el sitio de origen. Le estamos diciendo, si no hay records, si no hay no hay records, o sea, no hay registros, también me puedes mandar un mensaje por defecto desde donde estás utilizando el componente, o sea, desde el sitio de origen. Pero cada uno tiene su default. Por ejemplo, aquí si loading no mandaron nada, muestro que yo tengo por defecto. Si el mensaje no hay registros, no me mandaron nada, muestro por defecto. Bien. Y por último, lo que voy a decir es, si mi lista no es nula y mi lista es mayor a 0, es decir, si vienen registros, entonces yo voy a mostrar a quién, voy a mostrar mi lista. ¿Y la voy a mostrar en qué? En una tabla. ¿Y cómo voy a mostrar esa tabla? Eso me lo van a mandar desde el sitio de origen. Por lo tanto, ¿qué necesitamos hacer? Decirle, oiga, yo necesito un parámetro, porque me van a mandar algo, y le decimos public, ¿verdad? Y ese public, ¿qué va a hacer? Ese public va a ser un render fragment. Ese va a ser un render fragment. Ajá. Y ese se va a llamar body. Ok. Listo, mira, ya terminó, ya quitó el error. Y ya. Ahora, yo necesito que me manden un mylist. Entonces, ese mylist, ¿quién va a ser? Ese mylist es el tipo de dato. Ese es el tipo de dato. Cuando nosotros necesitamos mandar los modelos, necesitamos mandar un modelo. Acuérdense que T es eso, T es todo tipo de modelos. Sea un modelo, una lista de modelos, un enumerable de un modelo. Todo eso lo manejamos con T. Entonces todo lo que lleva T-item es de eso. Entonces aquí yo necesito que me manden ese mylist. Y necesito saber de que mylist existe o no existe. Bien. Entonces aquí yo le voy a decir parameter. Ahí su máquina, ¿dónde estoy? Listo. Aquí. Ya le vamos a decir que nosotros necesitamos un parameter. Le vamos a decir que eso es un prop. Y que nos van a mandar es que un list. ¿Un list de quién? De countries. Perdón. Un T de T-item. O sea, ese señor que tenemos acá. Vamos a poner ese señor que está acá. De un T-item. Bien. Listo. Y este se va a llamar mylist. Ok. Y le vamos a decir, oiga. Le vamos a decir. Ya va a ser Plutón. ¿Por qué me sigue marcando error? T-item. Ok, para ver si tal. Ok, ¿qué pasa? Este señor que está acá sí va a ser obligatorio. Entonces le vamos a decir, este señor no puede ser nulo. Vaina. Oh,
Me perdió. Listo. Le decimos, este señor no puede ser nulo. Bien. Ese es using trident. No estoy seguro si. No. Timer, trident. No. Ok. Entonces. Bien, entonces, ¿qué hicimos? Creamos el list de T-Item, es decir, de este señor que nos están mandando. Lo colocamos acá, pero fíjense que tenemos error. Ahora todo esto se nos puso en error. ¿Por qué? Porque le tenemos que decir, oiga, esto va a recibir del T-Item. ¿Ok? Este señor que está acá va a recibir de este que está acá. Listo, ya, ahora sí, ya no nos genera ningún error y ya todo queda trabajando sin ningún problema. Entonces cuando vayamos a pasar modelos completos como parámetro, pues entonces tenemos que colocar el T-Item acá y acá le agregamos estas llavecitas y le ponemos el T-Item y listo, ya lo interpreta porque estamos trabajando en code behind. Ok, cuando se trabaja con el mismo código acá, no hace falta hacer esto porque es que cuando trabaja todo dentro del mismo Razor, como que se entiende mejor. Bien, entonces, pero a mí me gusta trabajarlo de esta manera porque cuando son componentes grandes o cosas así, no tienes que estar bajando, volver a subir, volver a bajar, volver a subir para que estés manejando código y Razor. En cambio aquí, miren, me parece que es más práctico porque uno maneja el Razor acá, aquí el code behind, o sea, todo lo que es C#, puedo moverlo, puedo seguir haciendo, ¿no? Configurando. Me parece más práctico. Bien, entonces, listo, ya tenemos nuestro genérico. Ya vamos a ver cómo funciona. Ya vamos a entender un poquito bien cómo funciona. Pero esto es lo importante, a entender esto de aquí. Ok, ahora, ¿qué pasa cuando? Fíjense que aquí, mira, yo lo coloqué. Resulta que el body le estamos diciendo que es un nulo, o sea que yo no puedo permitir que eso venga nulo. Y el list item también no puedo permitir que eso venga nulo. Tiene que obligatoriamente, yo tengo que exigir que en el padre me lo coloquen en el sitio de origen, en el Razor de origen, me coloquen ese dato obligatoriamente, tanto el myList como el body. Entonces cuando eso pasa, yo puedo decirle no solamente que es nulo acá, sino acá tengo que decirle que es required. Ok, el error required quiere decir que él, cuando estén utilizando el componente, él va a marcar error si no lo colocan, si no mandan ese tipo el body y si no mandan el myList. Y eso también lo vamos a colocar acá, pero fíjense aquí, bien. Pero resulta que esto de acá se ve como medio, pues largo, ¿verdad? Entonces nosotros podemos quitar esto de aquí, le decimos coma y le decimos que es un error required en la misma línea y pues se ve, puede ser más bonito, ¿no? No solamente es que sea más bonito, es como que es más práctico para leerlo. No se vuelve tan grande el código y pues bueno, siempre la idea es como que el código se vea lo mejor presentado posible para que sea lo más fácil de entender. Bien, ¿con qué seguimos? Déjenme aquí mostrar con qué seguimos. Ok, entonces ya nosotros acabamos de crear eso. Creamos el genérico. Bien, el loading genérico. Creamos el generic list y el loading genérico ya lo estamos utilizando dentro del componente de loading. Y ahora, ¿qué vamos a crear? Vamos a crear nuestra primera página. Vamos a crear nuestra primera página. Dentro de las páginas, ya vamos a ver aquí un momentico. Ok, dentro de las primeras páginas, vamos a crear aquí una carpeta. Pages. En Pages, dentro de Pages, vamos a crear nuestra primera carpeta y esta carpeta se va a llamar Countries. Bien, eso va a ser Countries. Ahora, ¿qué hice?
No, countries, no, era una carpeta, no un archivo, countries. Un folder. Con countries, ¿ok? Y dentro de countries vamos a crear nuestro primer componente que va a ser el index. Es donde vamos a mostrar la lista de países, ¿ok? Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Generalmente uno ve que crean los archivos como countries index, country edit, country new, por ejemplo. Pero a mí no me gusta anteponer la palabra, anteponer el nombre del componente, sino anteponer primero si es index, si es create, si es edit, y después sí el nombre del componente. ¿Por qué? Porque me parece que visualmente lo puedo ubicar más rápido cuando digo, este es el index, este es el country. Y el country simplemente es para que no me vaya a hacer choques dentro del proyecto, no me vaya a hacer choque con otro de los componentes. Es únicamente eso. Entonces yo siempre prefiero index countries. Bien. Luego edit countries, new countries o create countries. Entonces ya me dice qué es lo que está haciendo ese componente. En cambio todo country index, country tal, bueno, no sé. En lo personal yo lo utilizo así, me gusta así. Listo, entonces aquí tenemos nuestro country. Ok, a ver, entonces tenemos este country acá, lo vamos a pasar para acá. Bien, y acuérdense, vamos a cerrar aquí y vamos a decirle que esto lo vamos a separar. Lo pasamos para acá. Esto de aquí lo pasamos así y esto lo vamos a pasar para acá. Bien, entonces ya tenemos esto aquí súper bien. ¿Qué es lo primero que nosotros vamos a hacer? ¿Qué es lo primero que nosotros necesitamos hacer? Lo primero que necesitamos hacer es que esta sí es una página que necesita ser llamada desde el menú. Nosotros cuando estemos en el menú necesitamos llamar a esta página. ¿Cómo llamamos nosotros a una página? Nosotros llamamos a una página por medio del @pages, ¿ok? Comillas, y le colocamos el nombre que nosotros querramos. Yo siempre antepongo algunos colocan countries o no sé qué, yo siempre pongo la barrita entonces yo le coloco countries. Ya. Entonces cuando yo llame, le diga, mira, yo necesito llamar a countries, entonces él me va a llamar a este señor. Este componente me lo va a llamar desde cualquier botón. O sea, cuando yo necesite desde un botón llamar a algún componente, lo llamo por medio de los pages. Esos son sus roots. Entonces aquí utilizamos country. Yo puedo ponerle cualquier nombre. Country, countries, page country o index country, como ustedes quieran. Pero bueno, aquí le vamos a colocar country. Luego, ¿qué tenemos? Ok, vamos a crear esto aquí porque esto de aquí lo vamos a crear y ya les voy a explicar. Bien, miren lo siguiente. Ok, aquí esto, ¿qué tenemos acá? Aquí lo primero que estamos haciendo es que, por ejemplo, vamos a quitar esto de aquí un momentico y vamos a decirle, mira, yo necesito llamar el componente. Yo necesito agregar un componente que se llama el generic list. Bien, entonces este es el generic list y él utiliza dentro del Blaze, dentro del Razor, utiliza lo que se llama un using. Bien, eso lo estábamos utilizando también en los controladores del backend, pero aquí también los utilizamos, este using. Y bueno, ya nosotros aquí pues simplemente hacemos así y fíjense que ya él nos va a permitir pues ir agregando cada cosa. ¿Por qué se pone en rojo? Porque resulta que él se pone en rojo porque me dice, oiga, aquí, mire, aquí el comando espera valores de los parámetros body, bien, y my list. Entonces me está diciendo, esto es obligatorio, tienes que pasarlo.
Ok, ya le decimos listo, no, tranquilo, ya vamos a pasar eso. Ya vamos a pasar eso. Entonces, ¿cómo lo vamos a pasar? Bueno, el body, ¿qué necesitamos mandar nosotros el body? El body es como, dijimos que nosotros mandamos el body, era que íbamos a mandar todo un conjunto de HTML, toda una estructura. Entonces, le dijimos que era un render fragment. Entonces, el body lo ponemos así. Bien. Y todo lo que pongamos dentro de esto, dentro de estas etiquetas, él va a agarrar todo eso y lo va a pasar. ¡Chum! Él lo pasa. Tome. Y listo. Entonces, de esa manera es que nosotros podemos agarrar todo un contenido y pasarlo de aquí al componente. Bien, lo podemos plasmar en el componente. Bien, entonces, ok. Aquí simplemente lo que vamos a hacer es crear una tabla normal. HTML, una tablita normal, y vamos a crear nuestra tabla. Bien, ok, vamos a volver a copiar otra vez aquí. Ok, y aquí dice que teníamos que pasarle mylist, correcto, tenemos que pasarle mylist. Entonces, bien, mylist, ¿quién es? Mylist es cualquier modelo. Dijimos que mylist es cualquier modelo. Bien, vamos a ver un momentico aquí rápido el generic list. Entonces, mylist es una lista de t-item. Mylist es una lista de t-item. ¿Quién es t-item? X, la cosa que, el modelo que tú quieras. Eso es es una lista. Esto es una lista. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues entonces vamos a pasarle el country, porque estamos trabajando en estos momentos con country. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear nuestras variables. Entonces aquí vamos a decirle, listo. Aquí vamos a decirle, vamos a crear un public. Y esto es un prop. Vamos a crear un list. Y ese es un list de quién? De country. Un list de country. Y le decimos que vamos a agregar una referencia del shared. Bien, y aquí le vamos a llamar vamos a llamarle countries. Ok, perfecto, listo. Va a quitar el comentario. Bien, y entonces, ¿qué pasa? Aquí yo sí necesito conectarme. Aquí sí yo necesito conectarme al sistema y que funcione. Entonces, pero ¿cómo hace el componente Razor para que eso se ejecute? Entonces resulta que hay unos ciclos de vida, hay un ciclo de vida de los componentes. Entonces el ciclo de vida del componente, uno de esos ciclos de vida está el onInitialize. Entonces el onInitialize es que le dice al componente, oiga, cuando tú arranques, cuando te inicialices, o sea, cuando te llamen y comiences, entonces me vas a hacer tal cosa. Bien, entonces ¿cómo se hace eso? Se hace con un protect override. Perdón, sí, es un protect override override del onInitialized AC. Bien, y él lo coloca. Lo que pasa es que no sabemos por qué, pues él no le coloca aquí la palabra AC, pero hay que colocárselo. Y aquí viene la magia de utilizar los sistemas de repositorio. Ese señor que nosotros creamos acá, aquí viene esa magia. Aquí viene esa magia. ¿Cómo hacemos esa magia? Simplemente nosotros le vamos a decir, oiga, HTTP, vamos a decirle que este va a ser un var un var response HTTP. Bien, puedes colocar cualquier nombre de variable. Le vamos a decir que es una await del quién, del repository. Bien, del ok, vamos a entrar acá, del repositorio. Pero aquí resulta
resulta, señores, que para nosotros poder utilizar ese señor, para poder utilizar el HTTP repository, nosotros tenemos que inyectar el repositorio. Bien, y para nosotros inyectarlo desde aquí necesitamos decirle inject, ok, inject private, y aquí le decimos I repository del repository y listo. Entonces de esta manera ya nosotros podemos utilizar el iRepository. Entonces aquí sería iRepository. Bien. Bien, entonces acá lo que le dijimos fue que implementara el repositorio. Aquí le vamos a decir pues que esto no es nulo, no puede ser nuleable. Bien. Y queda listo. Entonces aquí nosotros ¿qué vamos a hacer? El await del repository. Ok. Punto. Ok. Esto va a ser del repository.getAsync. Ok. ¿Y qué le vamos a decir? Que es que nosotros necesitamos una list de quién, de countries. Ok. Y acá nosotros le vamos a poner pues la dirección. Ok, aquí sería /API countries. Ok, y listo. Ya con esto ya tendríamos nosotros comunicación con el sistema. Y después lo que hacemos es que le decimos: oiga, ese señor countries, esa lista countries, va a ser igual a quién? A esta respuesta de response, http.response. Bien. Y ya nosotros aquí deberíamos tener, pues, ya una parte ya hecha. Ok. Bien, entonces, vamos a ver. Bien, listo. Entonces, ahora, este señor que tenemos aquí, country, le vamos a decir acá: mira, te voy a pasar countries. Ok, y fíjense que ya él me quitó todos los errores, porque resulta que eso era obligatorio. Nosotros pusimos que era un editor required y por lo tanto era obligatorio, y pues ahí estaba colocando ese error. Esto que está acá, hay dos cosas. Cuando nosotros estamos utilizamos estos user acá, y resulta que nosotros vamos a estar utilizando todo el tiempo los modelos del proyecto Share. Entonces nosotros lo que hacemos es que quitamos esto de acá y nos venimos a donde dice import, este archivo de acá. Bien, import, y aquí abajo nosotros lo vamos a agregar y lo vamos a dejar allí. ¿Qué pasa? Ya fíjense que se quitó el error de nuevo, y ya ese using va a quedar disponible para todos los componentes Razor en donde tengamos que llamar a los diferentes modelos que están dentro de Shared. Bien, de la clase library Shared. Bien, entonces, bueno, ya prácticamente estamos listos. Vamos a ver. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora nos vamos a ir al menú. Vamos aquí al menú. Y el menú, ¿dónde lo tenemos nosotros? Aquí en el nav menú. Bien, en el nav menú. Entonces, bueno, aquí nosotros estamos llamando al home. Fíjense acá, aquí estamos llamando nosotros al home. Y estamos llamando a este que es el counter, y este es el weather. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a llamarlo country. País. Vamos a llamarlo país. Y aquí le vamos a decir que nosotros necesitamos llamar a quién. Necesitamos llamar a countries. Bien. Ese country, ¿de dónde lo llamamos? Este lo estamos llamando ¿de dónde? De acá, fíjense. Acuérdense el page que creamos. Acuérdense el page. Bien, entonces vamos un momentico aquí a Pages Country Index. Este señor que está acá, este señor es el que tenemos que copiar en el menú, en el href. Aquí.
Bien. Y allí lo tenemos listo. Entonces ya tendríamos prácticamente listo para que pudiéramos conectarnos entre el sistema back y front y pues ver cómo funciona inicialmente el primero. Bien, el primer index. Pero ¿qué pasa? Resulta que cuando vamos a crear nuestra esta va a ser la primera vez que vamos a hacer una comunicación entre Blazor y Netcore. Y resulta que Blazor corre en web. Cuando corren en web, los sistemas necesitan validar esa comunicación, ese origen, para saber de que no es un ataque. Y más ahorita que Netcore ha subido sus niveles de seguridad. Entonces para eso implementamos lo que se llama un CORS. ¿Qué nos permite el CORS? El CORS lo que nos permite a nosotros es crear esas comunicaciones. Al mismo tiempo tenemos que decirle a Blazor: hey, tu conexión o tu servidor de datos, tu servidor API va a ser esta dirección. Entonces son dos cosas que tenemos que arreglar. Bien, entonces vamos aquí que estamos en el front. Entonces nos vamos a ir al program, y aquí en el program tenemos esto. Aquí en el program tenemos esto de acá. Esto es un genérico. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es que vamos a venir y vamos a copiar esto que está acá. Esto que está acá. Bien. Resulta que cambiamos el add scope por el add singleton. ¿Por qué vamos a ponerlo como un add singleton? Lo vamos a poner un add singleton porque ese valor no va a cambiar en toda la estructura, en todo el proyecto. Durante todo el proyecto esa dirección va a ser igual, o sea, nunca va a cambiar. Por lo tanto, lo podemos dejar como un singleton y que quede disponible siempre en memoria para cualquier componente que necesite utilizarlo. Bien. Este número de dónde estamos, ¿quién es? Esta es la dirección del API, la dirección base. Bien, vamos a ver aquí el Postman. En el Postman es donde nosotros lo podemos ver mejor. Fíjense que ayer cuando utilizamos Postman utilizamos esta dirección. Mire, esta es la dirección base. Esto es lo que estamos hablando. Esa es la dirección base. Yo siempre estoy llamando al 7202. Que es el servidor API. Entonces yo voy a colocar aquí 7202. 7202. Listo. Ya aquí este señor debería llamar sin ningún problema al componente. Ahora, lo otro que tenemos que hacer aquí. Resulta que nosotros aquí estamos implementando el iRepository. Y por lo tanto, eso es una inyección de dependencias. Bien. ¿Y dónde lo podemos apreciar nosotros? Pues lo podemos apreciar bien en el index cuando estamos acá. Y le estamos diciendo que vamos a hacer un inject del iRepository y estamos llamando al repository. Entonces ahí estamos haciendo una implementación, una inyección de dependencia. Pero cuando vamos a hacer una inyección de dependencia, obligatoriamente tenemos que registrarla en el programa. Si no, eso no va a funcionar. Entonces le decimos builder.services. Este va a ser un servicio add scope porque va a ser diferente para cada uno. Para cada vez que lo llamen, él tiene que ejecutarse de manera independiente. ¿Ok? Entonces, iRepository. Entonces yo le digo aquí, me vas a hacer una inyección de dependencia del iRepository cuya implementación va a estar en el repository. Pongo así y listo. Ya nosotros acabamos de inyectar nuestro repositorio en el programa. Ahora nos vamos a ir al backend, y en el backend nos vamos al programa y le vamos a decir, bueno, resulta que acá nosotros tenemos, para que él reciba todas las comunicaciones del Blazor, bien. Primero vamos a ejecutar Blazor porque no me acuerdo cuál es la dirección del Blazor. Necesitamos saber quién es el Blazor, cuál es la dirección. Entonces la dirección es la 71. Fíjense que es la 7197. Esa es la dirección, ¿ok? Esta que está acá, fíjense. En el caso pues se anota toda completa, ¿ok? Deberíamos anotarla toda completa. ¡Pum! Entonces
lo anotaríamos todo completo y lo colocaríamos. En el caso que ya esté publicado, pues sería, no sé, tu página.com / no sé, API services y ya, algo así por el estilo. Entonces vamos a copiar acá esto que se llama, esto que está acá, ya lo vamos a copiar aquí. Entonces debajo del ok, aquí debajo de donde tenemos la conexión de SQL Server, vamos a conectar aquí lo que se llama un servicio de CORS. Esos son los servicios CORS. Aquí lo que le vamos a decir es que vamos a recibir una comunicación de la dirección tal. Pero aquí la de nosotros sería la 7197. 7197. Bien, de la 7197. Y acá lo que yo le voy a decir es que yo voy a utilizar un sistema de paginación. Y bueno, eso me estoy adelantando. Y pues voy a utilizar dos variables. Toda variable que yo vaya a necesitar utilizar y pasarla por los headers y a utilizarlas en los servicios de comunicaciones HTTP line, entonces tengo que declararlas por acá para que el sistema las permita utilizar. Entonces aquí va a ser el total page y el counting. Y el counting. Bien. Y luego le decimos por acá abajo. Dice, este es el servicio de CORS y me la vas a implementar aquí abajo. Bien. Aquí. Ya va. Copy y lo pegamos por acá. Es que eso no son cosas de ponerse a escribir mucho. Y listo. Ya tenemos ahí implementada entonces la comunicación. Bueno, prácticamente aquí debería funcionarnos todo. Ya todo nos debería funcionar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos aquí a donde dice Solution. Y en Solution le vamos a dar en Configure Startup Projects. Y aquí le vamos a decir que vamos a hacer un múltiple Startup Project. Vamos a ejecutar varios proyectos al mismo tiempo. Entonces, yo aquí necesito, fíjense que yo lo puedo bajar de orden. Entonces, yo necesito que el backend esté siempre de primero. En caso de que aparezca abajo, pues lo sube. Luego el frontend de segundo. Ya. Entonces aquí le decimos start y aquí le decimos start. Bien, listo. Ahora ¿qué hacemos? Pues ejecutamos el proyecto. Acuérdense que ya nosotros tenemos. Entonces él nos tiene que ejecutar esto así. Miren, esto nos lo tiene que ejecutar así. Nos ejecuta el backend, que el backend en este caso pues es el Swagger. A futuro pues ya nosotros pasamos a despliegue y ya no, pues, no nos va a abrir más el Swagger porque ya estaríamos en despliegue. Aquí tenemos estos 4 países. Ahora si yo entro acá y le digo país, voilà, tenemos nosotros nuestro primer listado de nuestro primer consumo de APIs en Blazor. Entonces fíjense que es fácil, es difícil al principio. Vuelvo y les digo, no se vayan a sentir de que, pero es que yo no puedo con esto. No, tranquilos que a todos nos costaron. Lo que pasa es que hay veces que uno ve un curso y como que no te explican esa parte que, tranquilos, o sea, esto no lo vas a entender en la primera. O sea, a veces yo he llegado, por lo menos cuando estaba aprendiendo Blazor, llegaba hasta acá. Creo que implementaba editar, borrar y el nuevo. Creo que creaba las 4 funciones. Y nada, borraba el proyecto completo y volvía y lo creaba. Y así lo hice como unas 3 veces. Ya en la tercera, claro, ya. O sea, ya empiezas a entender cómo es el juego del render fragment. De cómo es que pasas todo un contenido HTML de aquí para allá, cómo pasas todo un modelo de aquí para allá, cómo es esa idea de que un componente va dentro de otro componente que puede ir dentro de otro componente y reutilizarse. Entonces, nada, con calma, no se desesperen. Lo importante es esto, pues que ya fíjense que nos está funcionando bien. Él nos está trayendo esta misma data que tenemos acá. Chile, Colombia, Panamá, Perú. Bien. Y ya nos muestra pues eso.
Entonces vamos a hacer aquí algo. Vamos a hacer algo aquí, ya va. Vamos a ver cómo es que es. Bien, entonces ya vimos cómo lo ejecutamos, pero resulta que no vimos todos los componentes funcionando, ¿verdad? Dijimos que utilizábamos el generic list y le dijimos que pues mientras estaba cargando que nos mostrara el GIF y toda la cosa, y pues que este GIF, este loading GIF está cargando el componente que corresponde al componente Razor que creamos nosotros acá, que es este GIF que está cargando. Pero ¿cómo podemos probarlo nosotros de que si funciona o no funciona? Nos venimos para acá en el country index, en el code behind, y resulta que aquí hace la comunicación, pero como estamos aquí todo en local, es demasiado rápida la comunicación, y como tenemos 4 registros nomás, pues nada, nos muestra la data súper rápido y no nos da chance de ver nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decirle que vamos a hacer una wait de un task.delay. Y ese delay, ¿qué es ese delay? Es que le vamos a decir, cuando llegue ahí, le vamos a decir, hey, pues, espérate, no sé, vamos a esperar 3 segundos, ¿ok? Esperamos 3 segundos y una vez que pasen esos 3 segundos es que tú vas a hacer la comunicación. Y así debería dejarnos ver entonces el GIF y ver cómo entra en funcionamiento ese generic list. Miramos, país, y miren aquí el loading. Y ya, entonces sí nos está funcionando supremamente bien. Nos está funcionando toda la parte de pues de cómo estamos trabajando los genéricos. Por ejemplo, aquí sabemos que ya aquí pasamos por ejemplo, vamos a ver el generic list. Aquí estamos pasando un type parameter, que es un tipo de variable, un modelo. Le decimos, mira, vamos a pasar un modelo t-item, y aquí le decimos que vamos a recibir ese t-item, y aquí en el partial class agregamos este pedacito aquí al final. ¿Y qué nombre va a recibir? Este mismo de acá, y aquí este mismo nombre. Entonces ya con eso nosotros podemos recibir. Luego lo que hacemos es nada, ya inyectar el loading, y ya en el index de country, acuérdense que estos son de los ciclos de vida. Entonces este es uno de esos, que es el onInitialize. Están los otros, y si ustedes quieren verlos, pues digamos acá ustedes pueden colocar task. Aquí otra vez, por ejemplo, override, y acá miren, salen todos estos, el on after render, on initialize, el on parameter sets. Estos ¿para qué nos sirven? Que si necesitamos que ciertos parámetros, por lo menos aquí estamos pasando el parámetro del modelo, bien. Entonces de repente digamos que ese parámetro es muy grande y puede demorar cierto tiempo en pasar. Entonces podemos decirle que sea un onParameterSet, que hasta que no terminen de pasar los parámetros y cargarse, no va a renderizar el proyecto. El onInitialize, el after render, es que decimos, bueno, mira, después que cargue todos los componentes, una vez que el Razor Component cargue todos sus componentes, es que tú puedes ejecutar tal cosa. Bien, entonces bueno, esos son los diferentes estados del ciclo de vida de Blazor, de los componentes. Listo. Bueno, espero que les haya gustado, pero ya pues el video está un poco largo. Ahora vamos aquí a nuestro GIF, a nuestro GitHub, y le vamos a decir que aquí tenemos tenemos la implementación de repositorios en front, genéricos de loading y generic list. ¿Qué más colocamos? Implementación de course
implementación de course y yo creo que ya listo. Y aquí le decimos nosotros entonces commit all push. Listo. Bien, ya nos hizo todo. Ahora aquí nosotros ¿cómo hacemos? Resulta que si nosotros miramos acá, resulta que nada de esto está en el main. Bien, nada de esto existe en el main. Miren que en pages no tenemos nada. Si yo cambio aquí de rama, tenemos working day, ahí sí ya nos agrega pues el pages. ¿Cómo hacemos nosotros ese cambio? Pues nos pasamos al main y en el main nosotros aquí le damos botón derecho y le decimos merge aquí acá, y aquí le digo botón derecho y le digo merge into current branch. Le decimos que merge into main working day, entonces le decimos que sí y listo. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que ya ahora cambio a working day y ya tiene todo, y me regreso a main y ya tenemos todo. Ya tenemos actualizado nuestra main a partir de que ya probamos todas las funcionalidades en el working day, en el branch de working day. Hicimos el merge y lo pasamos al main y listo. Pero entonces nosotros nos devolvemos a nuestro working day, a esa branch, y ahí es donde vamos a seguir trabajando. Cuando ya tengamos otra vez todo probado como hasta acá, volvemos y hacemos otro merge hacia main. Bueno, listo. Espero que les haya gustado. Es un poquito largo, un poquito complicado, pero vuelvo y les digo, si no llegan hasta cierta parte y eliminan el proyecto, vuelven y lo crean. Esto es más que todo para los que están comenzando. Entonces, al principio uno no lo entiende, es normal. Yo esto lo hice como cuatro veces, creo yo, para poderlo entender. Y eso después de haber entendido MVC, entonces me daba como una poca de entendimiento más. Pero para los que están empezando desde cero, totalmente desde cero, les recomiendo que borren el proyecto y vuelven y lo crean. Entonces eso se van a ir acostumbrando, su forma de pensar va a ir abriéndose y van a ir entendiendo todo este proceso. Bien, bueno, seguiremos. Recuerden, esto es practicando. Nos vemos.